En la Argentina también entra en colisión. El conflicto que hay entre ciertos sectores políticos, sobre todo el oficialismo en las leyes, las normas, el sistema jurídico, muestra de que hay un sacudón fuerte, como ha pasado con el peronismo, por ejemplo, el primer peronismo, el segundo peronismo, que entran en conflicto con el sistema normativo liberal. Es un problema serio. ¿Por qué es un problema serio? Porque la Argentina, a diferencia de Venezuela, en Venezuela la población está dividida en dos partes, 50 y 50. Pero son dos partes muy activas, lo cual desde el punto de vista del control social o de la armonía social es un peligro. ¿Sí? Todos sabemos por qué. Cuando hay un 50% activo para un lado y 50% activo para el otro, es un problema. La Argentina tiende a polarizarse, no como Venezuela. Pero en la Argentina, digamos, a diferencia de Venezuela, la Argentina no tiene un 50% organizado y activo. Argentina depende mucho más de lo electoral. ¿Se entiende lo que digo? Y lo electoral, digamos, hoy en la coyuntura argentina, de acuerdo para las elecciones de octubre, y está por verse, porque hay un movimiento en la sociedad, se nota un movimiento ascendente opositor. No opositor de tal partido, ¿se entiende? Sino un movimiento del no. Lo que está creciendo en la Argentina es un movimiento de negatividad al kirchnerismo y al gobierno, a Cristina. Esto está creciendo. Ahora, ¿hasta dónde va a crecer? No sabemos. De todas maneras, el poder que tiene Cristina y el poder del kirchnerismo se mantiene. ¿Por qué uno dice se mantiene? ¿En qué me baso? Bueno, no hay ministros que renuncien, no hay diputados que se den vuelta, no hay senadores que se den vuelta. Hay un poder concentrado que sostiene. Lo que nadie sabe es... nadie sabe cuánto tiempo uno sostiene en situación de desaceleración de la economía. La economía se desacelera, no está en recesión. Opinión de algunos economistas, no está en recesión. Está en desaceleración, no hay duda. Pero esa desaceleración todavía no es una crisis económica que aceleraría el no. Porque el problema es, hay un sector de clase media en Argentina que no es Venezuela, por eso es diferente a Venezuela. Hay un sector de la clase media argentina que no quiere saber nada con que le toquen las leyes. Que no quiere saber nada con que le muevan el piso de la Constitución y esas cosas. No quiere saber nada. Esa es la clase media. Esa clase media argentina es poderosa. Bueno, todo lo que estamos acá son una clase media, digo, es una clase media poderosa. En Venezuela no existe eso. En Venezuela no hay esa clase media tan poderosa. Entonces, en Argentina esa clase media poderosa claramente juega a favor, 54% de los votos. De ese 54 no todos son kirchneristas. Una parte que vota porque gestiona, porque dice, premio a este presidente, esta gestión, porque va bien, la economía anda bien, no hay problema, entonces la premio, digo, quiero que siga. Pero hay un pedazo fluctuante. Se va una vez que la economía ya no anda bien, o una vez que lo empezás a asustar con el cepo del dólar, con la Constitución, con esto, se asusta y se va. ¿Se entiende? O se pasa. Hay un sector fluctuante. Hay una construcción del poder kirchnerista muy parecida al peronismo. Yo creo que hay diferencias, por eso hago la distinción. Creo que el kirchnerismo y el peronismo no son idénticos, son muy parecidos. Pero la concepción del poder son muy parecidas, casi idénticos. La concepción del poder muy verticalizado, muy centralizado. Y el problema de la sucesión del kirchnerismo es un problema, porque la única candidata es Cristina. Cristina tendrá que designar su continuador, su sucesor. Ahora, cuando alguien dice, bueno, hacemos lo de Brasil, Lula a Dilma, no es lo mismo. Primero porque está el PT, en la Argentina no hay partido. En Brasil hay partido todavía. Segundo, porque Lula le transfirió a Dilma, que no tenía votos,
no tenía votos. Le transfirió el 80% de imagen. Cristina está en la mitad. ¿Se entiende lo que digo? Cristina no tiene 80. Tuvo 73 a la semana siguiente de las elecciones de 2011. Hoy está en 40, y pico, 42, 43. Depende de la encuesta, pero bajó. Entonces eso no se puede transferir completamente a un candidato que por ahora no se da. Igual tiene tiempo. La presidenta tiene tiempo para la sucesión. No es que tiene que hacerlo mañana. Tiene tiempo para la sucesión. Ahora, el problema es qué vamos a hacer nosotros. Digo, ¿qué vamos a hacer nosotros, el resto? Eso me preocupa de la política. A mí lo que me preocupa de la política es verlo por televisión. ¿Se entiende lo que digo? No me gusta ver la política por televisión. A mí me gusta salir a la calle, qué sé yo, me gusta participar. Digo, no me gusta que el noticioso de cualquier canal me anuncie que la presidenta eligió a fulano. Digo, bueno, eso es una potestad de la presidenta, pero al mismo tiempo no hace política. Digo. ¿Se entiende lo que digo, no? Digo, si nosotros no... Digo, yo no recomendaría a nadie sentarse a esperar que la presidenta diga. ¿Se entiende lo que digo? Yo digo, la presidenta tiene el poder para decir y ella lo va a elegir, eso no tengo duda. Pero mientras tanto, nosotros tenemos que hacer algo. Pero mientras tanto nosotros tenemos que hacer algo. ¿Por qué no es que Cristina nos dice no hagan? Cristina no nos dice qué hacer, es cierto, pero no nos dice no hagan. Bueno, nosotros tenemos, yo creo que, digo Cristina por los que están dentro del movimiento, otros tomarán el camino de la izquierda, de Wiener, lo que sea, no sé, cada uno, no quiero tampoco partidizar la charla, pero volviendo a tu pregunta, la situación política en Argentina se va a complicar. No va a pasar nada grave, por supuesto, se va a complicar. Igual el Frente para la Victoria puede ser primera minoría en octubre, pero ¿con cuánto? Sacó 31 en el 2009. Si saca 31 es una derrota. ¿Cuánto tiene que sacar? 35, 38, 40 es una buena elección. ¿Le alcanza a los 2 tercios? No le alcanza. Para la reelección, no le alcanza. Si no le alcanza, ¿cómo es la cosa? ¿Cómo sigue la historia? No sé. Pero me parece que no hay que esperar a que, ¿se entiende lo que digo? No hay que esperar. Hay que hacer. Me parece que eso es lo que quiere decir el futuro en disputa. Nosotros tenemos que hacerlo nuestro, cada uno en su lugar.